Ok, ya hablamos de hormonas y ya mencionamos algunos neurotransmisores, pero a lo mejor nos faltaría preguntarnos cómo más esto afecta al cuerpo. Bueno, pues nosotros sabemos que los pensamientos y los sentimientos que tenemos estimulan al cerebro para producir cierto tipo de neurotransmisores, que son los famosos neuropéptidos, que ya habíamos mencionado en el módulo 1, que son los encargados de decirle al cuerpo cómo debe sentirse en función de lo que piensa el cerebro y por lo tanto afectan a la persona y a lo que ésta siente. ¿Se acuerdan que les dije que el cerebro no distingue la realidad de la imaginación y el cuerpo sigue al cerebro? Es esto mismo. Lo que yo pienso hace un cambio químico real, ¿sí? Que modifica lo que está sintiendo y cómo está respondiendo mi cuerpo. Esto significa que la respuesta del cuerpo está condicionada por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. De ahí la importancia de estar pendiente de qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Y si me estoy sintiendo triste, pues a lo mejor le tengo que cambiar a la música, poner algo más alegre o recordar un momento más feliz o hacer una pausa de 3 minutos y buscar un buen chiste en el celular. ¿Por qué? Porque me interesa que mi cuerpo se sienta bien. Y para eso necesito que mis pensamientos y mis sentimientos estén bien. Se fijan, aquí les estoy poniendo una grafiquita donde vemos cómo se relaciona las emociones, la mente, con el sistema endocrino, con el sistema inmune, que ya vimos que se prende o se apaga, también dependiendo de cómo nos sentimos, y muy importante también con el sistema nervioso. Y hay que recordar que la forma en la que sentimos y lo que pensamos de las cosas, la percepción o la perspectiva que tenemos de las cosas, dependen de cómo interpretamos o percibimos la realidad que nos rodea. Y si se acuerdan, eso está directamente relacionado con la forma en la que mi cerebro me provee de información y con la forma en la que también a veces rellena la realidad o me predispone dependiendo de la información previa que yo tuviera. Entonces, como se dan cuenta, todos los temas se enlazan, ¿sí? La importancia de lo que vimos en el módulo 1 es que afecta al cuerpo, que sería el tema del módulo 2. Pero lo más importante que me gustaría mencionarles en este momento es que las emociones, los pensamientos y las palabras afectan directamente el ADN y esto está comprobado científicamente, ¿sí? Las emociones, los pensamientos y las palabras positivas relajan nuestro ADN y las emociones, los pensamientos y las palabras negativas contraen el ADN. Y está demostrado que un ADN relajado tiene un efecto positivo sobre el sistema inmunológico, sobre la salud, la felicidad y la productividad. Esto de cómo se estira y se encoge el ADN viene también con un autor que les voy a recomendar más adelante en varios de sus libros. Y bueno, vamos a ver a dos autores ahorita importantes donde van a poder comprobar esto. Pero les voy a poner un pequeño experimento para que también ustedes lo puedan comprobar por sí mismo. Y es que eh, este hecho está relacionado con que el cuerpo responda con una mayor o menor energía a las cosas positivas que a las cosas negativas. Y este es el principio que se utiliza en la kinesiología, que posiblemente ya la hayan escuchado, y si no la han escuchado, más adelante vamos a aprender a utilizarla porque nos va a servir cuando querramos aprender a reprogramar nuestro subconsciente. Pero bueno, aquí vamos a hacer una pequeña demostración y esta pequeña demostración es la siguiente. Ustedes pueden pedirle en casa a alguien que les ayude, ¿sí? Si se fijan en las fotos, lo que van a hacer es que le van a pedir a alguien que ponga una mano en el hombro de ustedes y la otra mano en la muñeca mientras ustedes mantienen su brazo estirado, ¿sí? Y lo que quiero es que ustedes busquen decir palabras positivas
y palabras negativas. Y vean qué efecto tienen ustedes, ¿sí? Aquí es importante que la palabra no solamente sea la que yo tengo aquí puesta, sino que para ustedes tenga una connotación positiva o que para ustedes tenga una connotación negativa, porque a lo mejor habrá alguna persona para la cual la enemistad no sea negativa, sea algo muy bueno, porque es bueno no tener amistad con la gente que no es como yo. En ese caso no le va a funcionar, ¿ok? Entonces, lo que les voy a pedir que hagan es que busquen una palabra que para ustedes tenga una connotación positiva. Y entonces, la persona que les va a ayudar, es importante que les avise primero para que no los agarre descuidados. Yo siempre lo que hago cuando hago esta prueba es que lo primero es medir la fuerza que uno tiene, ¿no? Uno estira el brazo, le ponen a uno una mano en el hombro, la otra mano en la muñeca y simplemente le decimos a la persona, prueba mi fuerza, ¿sí? Quien les está ayudando les va a intentar bajar la mano y ustedes simplemente sosténganla, no intenten hacerla arriba, simplemente sosténganla y pídale a la persona que más o menos cale cuánta fuerza tienen ustedes. Después de eso, piensen o de preferencia digan en voz alta una palabra que para ustedes tenga una connotación negativa y pídanle a la persona que les vuelva a medir la fuerza. Yo normalmente antes de medir la fuerza siempre digo, a ver, sé fuerte. Porque cuando yo digo sé fuerte, la persona ya sabe que voy a empujar para abajo. Entonces no la agarro descuidada, ¿no? O sea, de que, ay, me agarraste cuando no estaba yo listo. Lo que ustedes van a notar es que cuando ustedes dicen cosas positivas, van a mantener fuerza o incluso van a ganar fuerza. Y cuando ustedes dicen palabras negativas, van a perder fuerza. Entonces, si la persona que los está ayudando intenta siempre hacer la misma fuerza, con las palabras negativas, pero el brazo se les va a bajar bien fácil. Y con las palabras positivas, me va a dar más trabajo bajarles el brazo. Inténtenlo. También funciona con la verdad y con la mentira. Porque nuestro subconsciente sabe cuando estamos diciendo una mentira. Y es lo que detecta también el famoso detector de mentiras, de los cambios que hay en mi cuerpo. Pero si no tenemos un detector de mentiras a la mano, una de las cosas que podemos hacer es jugar con esto. Obviamente no es tan certero como un equipo, pero resulta que, por ejemplo, si ustedes dicen su nombre, ¿sí? Si yo soy Silvia, si digo me llamo Silvia y alguien prueba mi fuerza, voy a tener fuerza. Pero si digo me llamo Juan, voy a perder fuerza, porque yo sé que no me llamo Juan. Entonces, les comparto este experimento, inténtenlo y a ver si les resulta y a ver si les divierte. Bueno, vamos a continuar. Dentro de los nuevos descubrimientos en biología que hay, me gustaría recomendarles a este autor, el doctor Bruce Lipton. Él es un biólogo celular que tiene muchísimos años trabajando con células madres y con todos estos experimentos relacionados con el ADN. Y él es un partidario de la tesis de Landmark, que dice que es el entorno y no los genes lo que determina la forma en la que vivimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paradigma normal que la mayoría de la gente pensamos o aceptamos, que es el paradigma de Darwin, es de que son los genes los que controlan la evolución, ¿sí? Entonces, como que estamos supeditados a nuestros genes. Si yo tengo una genética donde yo, pues voy a desarrollar una enfermedad porque mi familia y esa enfermedad, pues ya me siento como que no tengo salida, pues ya lo tengo en mis genes y muy posiblemente me pueda dar esa enfermedad. En cambio, la tesis de Landmark dice que no es el hecho de que yo tenga el gen, sino el hecho del entorno que hay a mi alrededor, lo que hace
que se active o no ese gen. Y vamos a explicar por qué. Pero aquí les pongo 3 de los libros de Bruce Lipton y si les interesan sus trabajos, yo voy a dar un resumen de la explicación que él da, pero si les interesa saber más a detalle su trabajo, tiene una forma muy bonita de explicar, muy simple. Les recomiendo, hay varios videos que pueden encontrar en internet, como la biología de la creencia, que son muy interesantes. Pero vamos a hacer un breve resumen. Bien, básicamente lo que el doctor Lipton comprobó después de muchísimos años de estar trabajando con células es que los genetistas, a la hora de que empezaron a crear el genoma humano y a determinar las leyes con las cuales funcionaba el genoma humano, se les olvidó el hecho de que el ADN se encuentra en la célula protegido por una capa de proteína, ¿sí? Esto es, el ADN de nosotros, digamos que, vamos a suponer, voy a utilizar un pañuelito, vamos a suponer que aquí mi brazo fuera mi cadena de ADN, está así, protegido por una capita de proteínas. Lo que los genetistas hicieron fue que le limpiaron la capita de proteínas y simplemente analizaron el ADN. Pero esta capita de proteína tiene mucha importancia. ¿Por qué? Bien, primero vamos a empezar por explicar qué son las famosas proteínas. Las proteínas están formadas por unas sustancias que se conocen como aminoácidos, que son los pequeños bloques que construyen las proteínas. Aquí les puse unos dibujitos, literales, puse cuadritos, ¿sí? Imagínense ustedes que cada uno de estos bloquecitos fuera un aminoácido, ¿ok? Entonces, los aminoácidos pueden combinarse de diferentes formas y pueden también tener incluso diferentes extensiones. Dependiendo de la manera en la que se encadenan y de cuánto se encadenan, es el tipo de proteína que nuestro cuerpo produce. Y sabemos que en nuestro cuerpo se pueden producir de entre 70 a 90 mil proteínas diferentes. Algo importante de saber es que los aminoácidos tienen una carga eléctrica y la proteína que formen siempre va a buscar conservar la forma que le dé una mayor estabilidad desde el punto de vista eléctrico. Aquí les pongo un ejemplo. Imagínense que el cuadrito este que tenemos aquí cerradito fuera una proteína. Si ustedes se fijan, esta forma que está tomando la proteína no es la que tiene mayor estabilidad eléctrica. ¿Por qué? Porque si las proteínas de las puntas son estas verdes y son iguales, significa que tienen la misma carga eléctrica. Y cargas eléctricas iguales se repelen. Entonces, esta forma no es una forma estable. En el momento que las puntas hagan esto, se van a intentar abrir, ¿sí? Por eso le puse aquí una tachita. Esta no es una forma estable. ¿Cuál es la forma estable? Esta otra que le puse la palomita. ¿Por qué? Porque como las puntas son de la misma carga, van a tender a abrirse. ¿Ok? Entonces, es importante saber esto. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos se encadenan en diferentes cantidades y con diferentes secuencias. Esto es lo que hace las diferentes proteínas. Y las proteínas siempre buscan tener la forma que les dé una mayor estabilidad desde el punto de vista de sus cargas eléctricas. Ahora, esto es importante porque aquí en este ejemplo tenemos una proteína diferente en donde la forma estable es estando así cerradita, ¿sí? Digamos que este aminoácido es más positivo que este otro, el verde más positivo que el amarillo, y entonces de esta forma está estable. Cuando nuestro cuerpo produce hormonas, estas hormonas viajan en nuestro cuerpo, o estos neurotransmisores o estos químicos, y estos también tienen una carga. Y estos son los que se pegan a las proteínas y las modifican. En este caso, y aquí tengo pintada en azulito una hormona que es más negativa. Cuando se acerca a esta proteína, ¿qué es lo que va a hacer? La va a abrir. ¿Por qué?
porque al ser negativa va a traer a la punta positiva de la proteína y la punta negativa va a tender a alejarse porque es la misma carga que la hormona. ¿Se fijan? Entonces aquí yo tengo una proteína cerrada y aquí yo tengo una hormona que la abre. ¿De acuerdo? Porque esto es importante. Porque si las proteínas están protegiendo mi ADN y mi ADN es el que se copia para reproducirse, entonces lo que determina qué parte de mi ADN se va a copiar es la hormona que abra la proteína. ¿Sí? Entonces, imagínense qué interesante. Si yo tengo aquí mi ADN y esta es la capita que lo protege, ¿sí? Pues a lo mejor solamente se copia esta parte o a lo mejor se va a copiar esta parte. Acuérdense que en nuestro ADN tenemos la información de cómo crear un montón de cosas que incluso no tenemos activas en el cuerpo, porque tenemos el ADN de nuestra mamá, de nuestro papá, y a lo mejor uno tiene los ojos verdes y el otro los ojos negros y yo tengo los ojos negros, pero el ADN de los ojos verdes por ahí lo tengo guardadito en algún lugar, aunque no se esté manifestando en este momento. Claro, ahí tiene que ver con los genes recesivos y con los genes dominantes, pero a lo que yo voy es que, según lo que ha encontrado el doctor Bruce Lipton, si nosotros tenemos una enfermedad genética, vamos a nacer con ella activa. Por ejemplo, un niño que nace con un síndrome de Down. Si yo no nací con la enfermedad, ¿qué es lo que la aprende? Si yo nazco en una familia en donde existe el cáncer y paso 50 años de mi vida sin cáncer, ¿por qué de repente se presenta? ¿Qué lo activó? El ADN no tiene un switch de prendido o apagado, ¿sí? Lo que lo prende o lo apaga es si se copia o no se copia, si se activa o no se activa en esa copia que estamos haciendo en nuestras células. Y lo que se copia o no se copia depende de qué parte de la proteína se abre. Y qué parte de la proteína se abre depende de la hormona que la abra. Y la hormona que la abre depende del sentimiento o la emoción que yo tenía, que fue lo que hizo que mi cerebro liberara esos químicos. Entonces, de ahí viene que realmente eso de que nuestras emociones desencadenan enfermedades sí tiene un sustento científico, ¿sí? De hecho, la conclusión a la que Bruce Lipton llega es que el ADN es simplemente un plano. Yo puedo tener el plano de una mansión en mi archivero, puedo tener el plano de una iglesia, puedo tener el plano de un puente, pero el hecho de que existe el plano no quiere decir que ya existe el puente. Para que exista el puente, tengo que sacar ese plano y ponerme a construirlo. ¿Y qué es lo que saca el plano? En nuestra biología, los químicos que nuestro cuerpo produce que dependen de cómo nos sentimos. ¿Sí? Pero él incluso encontró algo más allá. Él encontró que el ADN puede mutar, porque ha habido el caso de personas que, por ejemplo, en una familia en donde todos heredaban la diabetes y de repente los hijos empiezan también a tener diabetes y uno dice, ah, pues sí, es que es una enfermedad hereditaria, pero es que los niños eran adoptados. ¿Por qué le empezaron a tener también? Y claro, ustedes pueden decir, bueno, es que era un caso extraordinario en donde de la familia que estos chicos venían también había diabetes, pero la realidad es que el doctor Bruce Lipton y otros científicos han hecho estudios muy serios, muy largos, en donde han demostrado que va más allá de eso, que realmente el cuerpo es capaz de hacer mutar el ADN para que se construya aquello que corresponde a la emoción que estamos sintiendo. Es algo así como si yo tuviera un plano de una iglesita
en mi archivero, pero por la razón que fuera yo necesito una catedral. Bueno, pues es tan fácil, si yo fuera un arquitecto, saco mi plano de la iglesita y puedo simplemente eh, agrandarlo, transportarlo a una dimensión mayor y crear una catedral, ¿no? De la misma forma, el ADN que tenemos, si no corresponde a lo que nuestro cuerpo manifestaría por las emociones que estamos sintiendo, muta. ¿Ok? Entonces, es muy interesante. Obviamente, esta es una explicación muy simple, muy sencilla, que a lo mejor si ustedes me escuchan dicen, no me suena creíble, tiene ciertas cosas que no me suenan congruentes. Lo que pasa es que les estoy dando una entrada, un resumen muy breve. Les repito, si quieren escuchar la explicación científica correcta y detallada, por favor busquen los trabajos del doctor Bruce Lipton y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es verdad, ¿sí? Entonces, aquí es donde vamos a hacer una pausa para hacer esta reflexión, porque sí es importante saber que nuestras emociones desencadenan las enfermedades. Yo como terapeuta les puedo decir que me queda muy claro que hay muchísimas enfermedades que si yo no curo la parte emocional, mi paciente no se cura, ¿sí? Les puedo poner como ejemplo el cáncer. Todas las personas que desarrollan cáncer, de una u otra forma, tienen cierto resentimiento en su vida. Y dependiendo de dónde está el cáncer, es qué clase de resentimiento o a qué cosa le tienen, cosa o persona le tienen resentimiento. Y en mi experiencia, yo una de las técnicas que utilizo para curar son el biomagnetismo médico, que es curar con imanes. He tenido muchos casos muy exitosos de curación, siempre y cuando la persona acepte curar esa parte emocional. En el momento que acepta curar esa parte emocional y deja de tener resentimiento, pero si parece magia, todos los tumores desaparecen y desaparecen rapidísimo. Les estoy hablando de un mes. O sea, un tumor de ese tamaño y en un mes ya no tiene nada el paciente. Cuando no trabajamos esa parte emocional, entonces es cuando es muy difícil que el paciente logre recuperarse. Esa es mi experiencia y yo encontré en los libros y en las conferencias del doctor Bruce Lipton el sustento científico a lo que a mí me había sucedido. Así que sí los invito a que este tema en específico no lo dejen pasar. Por favor, hagan esta investigación más profunda. Se van a dar cuenta que ninguna de las enfermedades que les hayan dicho que existen en su familia y que porque son hereditarias ustedes posiblemente las desarrollen, las van a desarrollar si aprenden a controlar esa parte emocional, que es la que dispara, la que abre la proteína y permite que se empiece a copiar esa parte del ADN. Bien, el último tema que vamos a manejar en este módulo es otro tema que también es muy importante y es campos electromagnéticos en el cuerpo. Y es algo que hay mucha gente que no sabe que los producimos. Pero está científicamente comprobado que dentro del cuerpo humano tenemos dos generadores de campos eléctricos y magnéticos. Uno es el cerebro y el otro es el corazón. Y aquí podemos hacer una apuesta. ¿Quién de ustedes cree que el mayor generador es el cerebro? ¿Y quién de ustedes cree que el mayor generador es el corazón? Y para todos aquellos que quieran saber un poco más acerca de cómo estos campos se han medido, les recomiendo verificar los trabajos del HeartMath Institute en los Estados Unidos. Ellos han medido estos campos, bueno, son uno de los institutos que ha medido estos campos y que tiene más información al respecto. ¿Ok? Bien. ¿A quién mencionamos como ganador? Bueno, pues el ganador es el corazón. Resulta que el campo eléctrico del corazón es 100 veces más fuerte que el del cerebro y el campo magnético que produce nuestro corazón es 5,000 veces más fuerte que el que produce nuestro cerebro. Entonces,
Básicamente, el campo electromagnético que produce nuestro corazón es el más fuerte en nuestro organismo. Ahora bien, este campo electromagnético se extiende a varios pies más allá de donde termina nuestro cuerpo. Y de hecho nosotros tenemos una comunicación emocional con las personas. ¿Alguna vez les ha sucedido que conocen a alguien y básicamente lo acaban de conocer y ya les cayó bien? ¿O conocen a alguien que inexplicablemente les cae mal, aunque no lo han tratado? ¿O que de repente están en un lugar y perciben que hay una persona que a lo mejor es un ladrón o alguien malo porque me da mala espina, me da mala vibra, ¿sí? O que puedo detectar cuando alguien me está mintiendo, que me dicen algo y yo sé que no. Es muy común en los saludos, cuando uno llega y conoces a alguien y no te cae bien. ¡Qué gusto! Y aunque la persona te diga qué gusto y te sonríe y te dé la mano, tú sabes que por dentro te está diciendo qué disgusto. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque este campo electromagnético que nuestro corazón produce también percibe el campo electromagnético de las otras personas que están cerca de nosotros. Y nuestro corazón lee ese campo electromagnético y lo traduce para nosotros, pero no lo traduce en una forma consciente. Yo no escucho la voz de mi corazón diciéndome, este cuate no le tengas confianza. Yo tengo una sensación que de hecho normalmente se siente en el pecho, o algunas personas lo sienten en los intestinos, ¿no? Como dicen, ese sentimiento, en inglés dicen gut feeling, o sea, que lo siento en el estómago, en las vísceras, ¿verdad? Pero usualmente es en el corazón, es donde más logramos sentir. Aquellas personas que tengan hijos, es posible que alguna vez les haya sucedido que de repente sienten cuando sus hijos están en una situación estresante, ¿sí? Y que a veces hasta lo platicamos. Llega el hijo y le dice a la mamá, ay mamá, ni te digo, por poco y choco. Y la mamá, ¿y qué pasó? No, pues venía yo en tal lugar, y se me atravesó un taxi. ¿Y a qué horas fue? Como a mediodía. Y la mamá dice, híjole, a mediodía yo sentí esa ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Y permítanme decirles que cuando midieron estos campos electromagnéticos, dijeron que tenían cuando menos 12 pies. Y cuando le preguntaron a los científicos, ¿y por qué 12 pies? Dijeron, porque hasta ahí llega la máquina. No, no sabemos si llega más o menos, porque mi máquina solo mide 12 pies y en 12 pies está. Prácticamente, empíricamente, se ha demostrado que ese campo electromagnético se extiende mucho más allá. De hecho, lo podemos extender tanto como querramos. Las personas que trabajamos en salud alternativa tenemos también esa costumbre de decir a veces que hacemos curaciones a distancia. Y mucha gente dice, ¿y cómo puedes curar a distancia a alguien que no puedes tocar? Y es que mi campo electromagnético sí los puede tocar. Y eso es algo que es empírico. ¿Ok? Bien. También es importante saber que nuestro corazón no solamente produce estos campos electromagnéticos que son muy importantes, sino que la coherencia de los latidos del corazón impacta directamente en el desempeño físico y mental de las personas, ¿sí? Nosotros a veces podemos tener este campo electromagnético que depende del funcionamiento del cerebro en una forma que es incoherente o como está aquí en esta línea roja, ¿sí? O bien puede ser armónico como está en esta línea azul. Y cuando está armónico, facilita las funciones cognitivas, mientras que cuando está desarmónico, las inhibe, ¿sí?
Y esto, los que estudian esto dicen que cuando nosotros vivimos en coherencia, nuestro corazón emite un campo electromagnético que es mucho más armónico. Se fijan, aquí lo tengo desarmónico, aquí lo tengo armónico. Y entonces la pregunta es, ¿y qué es vivir en coherencia? Bien, vivir en coherencia es que lo que pienso, siento, digo y hago son acciones coherentes. Entonces, si yo, no sé, me siento una persona que tengo un buen trabajo, que me gusta mi trabajo, pienso que tengo un buen trabajo, lo que hago en mi trabajo lo hago bien, con gusto, porque es un buen trabajo, y lo que digo es que tengo un buen trabajo. Si alguien me pregunta, estoy muy contenta con mi trabajo, estoy viviendo en coherencia. El problema es cuando yo siento que en mi trabajo no me aprecian, pero pienso que debería yo de agradecer mi trabajo porque está muy difícil conseguir trabajo, pero lo que hago es mi mínimo esfuerzo en mi trabajo porque no siento que aprecien lo que estoy haciendo. Pero cuando alguien me pregunta, les digo que estoy bien contenta en mi trabajo y que no lo cambiaría por nada. No estoy viviendo en coherencia, ¿sí? No hay una coherencia en estos 4 puntos. Entonces, cuando nosotros vivimos en coherencia, está científicamente demostrado que el campo electromagnético que produce mi corazón es mucho más armónico. De hecho, cuando yo estoy viviendo en frustración, estoy teniendo un campo electromagnético disarmónico, y cuando estoy en apreciación o en gratitud, estoy teniendo un campo magnético mucho más armónico. Y fíjense que esto, de alguna forma, le da validez a ese concepto metafísico que nos dicen que cuando nosotros vivimos siempre agradecidos, que cuando siempre estamos dando las gracias de todo lo que tenemos, vamos a vivir mejor y vamos a traer cosas mejores y las cosas nos van a funcionar mejor. Y qué curioso que nos digan que siempre debemos estar en gratitud y que físicamente sí hay un efecto de la gratitud en lo que nosotros proyectamos en nuestro campo electromagnético y en la forma en la que funciona nuestro corazón. Algo de lo que se van a dar cuenta con la información de este diplomado es que hay muchas cosas que nosotros considerábamos como metafísicas que hoy en día nos estamos empezando a preguntar, ¿realmente son medio filosofías, metafísicas, imaginaciones, creencias, o realmente son reales? Hemos llegado a un punto en la evolución humana en donde la tecnología nos está permitiendo comprobar cosas que antes no podíamos comprobar, ¿sí? Es algo así como, imagínense ustedes que yo hubiera querido comprobar la existencia del aire hace cientos de años. Pues yo estoy aquí, no siento aire, mojo mi dedito con saliva, ¿cómo se llama? No, no me lo da a mí. Y hago así mi dedo a ver si siento algún cambio de temperatura y no siento ningún cambio de temperatura. Y entonces determino que el aire no existe. ¿Por qué? Porque no lo puedo medir, no lo puedo percibir. Pero ¿qué pasa si llega la evolución humana, pasan los cientos de años y se construyen máquinas que permitan realmente detectar los gases, que permitan crear un vacío? Entonces sí voy a empezar a percibir el aire, ¿sí? De la misma forma, hay muchas cosas que antes escuchábamos que eran pues ideologías, pero no podíamos constatarlas porque no teníamos la tecnología para hacerlo, pero ahora sí lo estamos logrando. Entonces,
se van a dar cuenta que hay mucho de dónde sumirse a buscar más información y de dónde estar atando cabos, y que de alguna forma eso puede cambiar la perspectiva que tenemos de muchas cosas. Bien.